El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Una feliz noche sabatina del día de hoy, en otro programa de Conversando con Luis Hermes, hoy para tratar un tema de suprema importancia a nivel nacional, que son las encuestas electorales a la campaña de la presidencia del 2022, que ya ha comenzado. Y para eso hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña el día de hoy, el abogado con reconocimiento local y gran defensor de los derechos humanos, Dícter Zúñiga. Bienvenido, Dícter. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Un cordial saludo a toda esa audiencia y teleaudiencia. Bueno, hablar del tema de las encuestas electorales al año 2022, pues parece un tema que hoy por hoy está todavía muy temprano para tratarlo. Sin embargo, desde ahora es necesario analizar cómo se está moviendo el ajedrez político en el país, desde los diferentes frentes y los diferentes grupos políticos que ya están comenzando a unirse, otros a asentar posiciones de no generar alianzas con ciertos candidatos, y lo cual hace necesario para toda la teleaudiencia y nuestros amigos y amigas de las plataformas virtuales comenzar a tratar este tema de carácter importante y nacional. Y para eso vamos a presentar el siguiente video, que es un abrebocas a lo que vamos a discutir en esta noche sabatina. Bueno, nos avisa Edison que todavía no tiene listo el material, entonces ya, vamos con el material. La carrera presidencial del 2022 arrancó y desde muy temprano, en total se contabilizan 21 precandidatos ubicados en al menos 5 bloques políticos. Las razones por las que esto arrancó tan rápido podrían ser 3. Por un lado, la crisis de la pandemia ha revolcado el tablero y muchos sienten que tienen una oportunidad ante el nuevo país. En segundo lugar, la crisis de gobernabilidad en la que muchos creen que estará el gobierno Duque para 2021. Una crisis social y económica que dejará un gran camino abierto en términos políticos. Por último, el país que marcó el 2019 con los resultados de las elecciones locales y regionales y el país de las calles, de la agitación. Los candidatos y bloques serían los siguientes. El primer bloque estaría a la izquierda. Allí Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo, el primero por la Colombia Humana y el segundo por el Polo Democrático Alternativo, son los dos candidatos fuertes. El segundo bloque va desde la centroizquierda y pasa por gran parte del centro. Estaría Carlos Amaya, es gobernador de Boyacá, Camilo Romero es gobernador de Nariño y los actuales senadores Jorge Londoño y Antonio Sanguino. También en este grupo, como el más fuerte, estaría Sergio Fajardo. El problema de Fajardo, quien es el mejor posicionado según las encuestas, es que cada día que demore más en entrar a los verdes, los otros precandidatos lo van a bloquear. El tercer bloque iría en parte del centro y tomaría parte de la centroderecha. Estaría alguno de los hermanos Galán, quienes sacaron 1 millón de votos a la alcaldía de Bogotá y sienten que tienen una oportunidad. También un mini bloque donde están Roy Barreras, Fernando Carrillo, Juan Fernando Cristo y el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria. De hecho, este último estaría recibiendo muchas presiones para postularse. El cuarto bloque tomaría un pedazo de la centroderecha y ocuparía la derecha. Al menos estaría Mauricio Cárdenas, el exministro de Hacienda, también Marta Lucía Ramírez, la actual vicepresidenta, Alex Char y seguramente Germán Vargas Lleras.
Este último deberá medirse en una consulta con los Char. También en este grupo estaría Luis Alberto Moreno, quien fue durante muchos años presidente del BID. En la parte de la derecha y la extrema derecha estaría el último bloque. Allí, Federico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín, quien estaría buscando cupo en el Centro Democrático, aunque el uribismo tradicional o una parte de él lo ve como un advenedizo. Y luego estaría Paloma Valencia, Rafael Nieto Loaiza, Paola Holguín y Carlos Holmes Trujillo. En términos políticos, la agenda nacional ha estado atravesada en los últimos 50 años por al menos dos temas centrales: las políticas de seguridad y el debate entre la guerra y la paz. Los dos temas son los que han puesto presión. Así es, pues, este es el panorama que tenemos hoy por hoy en nuestro país en el tablero político. Dieter, ¿qué podemos decir de los diferentes actores haciendo pues un análisis general que tiene que ver obviamente con lo acontecido hoy por hoy tras la pandemia y el accionar del gobierno de Iván Duque? Bueno, realmente de todas esas personas que acabamos de ver en pantalla y esos grupos o bloques que conforman la vida política de la nación, pues ya considero que hay unos que se van perfilando seriamente a asumir alguna candidatura seria hacia el futuro para la presidencia. De hecho, desde ya se tiene que comenzar en ese trabajo. Y hay personajes que destacan, ya sea porque han tenido una actividad bien interesante en los últimos años, o destacan también por todo lo contrario, es decir, no han sabido liderar frente a la situación que estamos viviendo. Así, por ejemplo, yo te puedo decir que, pues no sé por qué no aparece por ahí Juan Carlos Pinzón como una de las opciones del centro. Estamos viendo el caso de Federico Gutiérrez, que es un candidato que preocupa, sinceramente, por lo menos a mí me preocupa ese personaje, porque puede todavía agudizar más la situación que en este momentico estamos viviendo. Obviamente está el señor Sergio Fajardo, que creo que si bien aparece por ahí de segunda opción, según las encuestas que hemos visto en la última semana, yo creo que se va a ir desinflando de a poquitos, porque no ha asumido el papel que le corresponde, y el que sí definitivamente creo que cada día se va a fortalecer más es efectivamente el señor Gustavo Petro. Dieter, para el año 2018 pues se vio un escenario en el cual jugó un papel protagónico Álvaro Uribe Vélez, y hoy por hoy pues uno mira las encuestas de favorabilidad de Álvaro Uribe y el actual mandatario Iván Duque, que es del partido de Álvaro Uribe, que es el jefe político de su partido, y uno de alguna manera hoy pondría en duda eso de que Uribe va a poner presidente nuevamente. ¿Cómo podemos analizar ese fenómeno para el 2022? Yo sí creo que, primero, considero que la imagen que se tenía antes era en gran medida fabricada por los grandes medios de comunicación. O sea, aquí, infortunadamente, los medios que más visibilidad tienen ante el público han sabido manipular estas figuras, y creo que precisamente venimos de una experiencia bien interesante a partir de lo que se dio con los acuerdos de La Habana, y la gente pudo experimentar de pronto un periodo de pacificación en las regiones. Infortunadamente no se cumplieron con los acuerdos, y esa posibilidad de notar esa diferencia que se dio ha llevado a que considero haya un rechazo por parte de la ciudadanía, por parte del público, de esa otra opción que representa precisamente el señor Álvaro Uribe Vélez, y que estamos viendo ejecutarse a través de la presidencia de Iván Duque, que es una propuesta más guerrerista y que nos ha llevado a una situación bastante crítica en este momento. Sí, yo considero que en esa medida el panorama a 2022 va a ser totalmente diferente. Ya la incidencia de Álvaro Uribe va a jugar, desde mi perspectiva, un papel más negativo que positivo, es decir, va a quitar más de lo que va a poner. De alguna manera, ya la disputa cultural, social, ideológica que se ha dado en términos pues mediáticos han de alguna manera diluido esa versión que han fabricado los medios de comunicación. Pero dentro del bloque de la extrema derecha
las figuras, yo no veo figuras preponderantes. Paloma Valencia no la veo con la capacidad pues de aglutinar el capital político de Álvaro Uribe Vélez. A Carlos Holmes pues siempre se ha caracterizado por su fragilidad y uno no ve pues quién pueda ser el que vaya a llevar ese proyecto político mucho más allá. Pero te decía, Alejandro, que me preocupa la figura de Federico Gutiérrez, o sea, porque no sé, es una persona que de todos modos, en Medellín o en Antioquia hay una particularidad que creo que es que allá saben manejar muy bien sus imágenes y venderlas y exportarlas al resto de la nación. Entonces es una persona que está tomando posturas críticas y yo creo que muchas de esa extrema derecha se va a ver representada en él, a pesar de que también considero que no va a ser mucho el caudal electoral que pueda recoger esta persona. Es decir, que Federico Gutiérrez jugaría el papel pues de llevar ese acumulado político del uribismo, pero digamos que en una fachada independiente. Sí. Yo lo veo más como yo así lo considero y creo que así lo presentaron ustedes aquí como una figura de extrema derecha. Entonces, pero sí considero realmente que estamos en el momento preciso, en el momento crítico, dijéramos, ya la situación no puede ir peor más allá de lo que tenemos en este momento y entonces estamos en el momento de las transformaciones y del cambio, de experimentar lo que la gran cantidad de países de la región ya experimentaron, sí, y es hacer ese viraje a esa izquierda y vamos a ver si nosotros hemos aprendido precisamente la experiencia de los países vecinos para corregir errores y por lo menos tener una propuesta que se sostenga en el tiempo. Sí, por parte pues de lo que presentaba Ariel Ávila como los de centro derecha, está la figura pues de Roy Barreras, está de la figura del exministro Cristo, ¿cierto? Fue exministro del Interior del expresidente Juan Manuel Santos. Y está una figura que a mí me parece que es interesante en cierta medida, y es porque es una figura académica, de un carácter intelectual, que puede sorprender desde el punto de vista electoral, y es la figura de Alejandro Gaviria. ¿Cómo podemos analizar esa posible candidatura del exministro? Pues vamos a ver, o sea, a mí me parece muy interesante esa posibilidad de Alejandro Gaviria. Es una persona, dijéramos, de una mente amplia, que realmente es sensible a los problemas sociales, tiene un discurso coherente, es una persona pausada, bueno, pero de todos modos aquí priman las maquinarias políticas, o sea, la manipulación política que puede dar en el interior de ellos y ahí hay una opción que es la de Roy Barreras que tiene muchos cuestionamientos, pero realmente se le apunta algo a favor y es el hecho de haberse puesto la camiseta por el proceso de paz y defenderlo hoy en día y además de revelar públicamente ciertos actos de barbarie que se han cometido por parte de la fuerza pública. Eso le hace, dijéramos, tener una fuerza bien interesante en ese sector y de pronto arrastrar inclusive gente de otras corrientes. Pero yo sí tengo que decirte, la figura de Alejandro es bien interesante y es una propuesta muy buena. Es una figura muy interesante. Pero, Dieter, ¿tú crees que, viendo la situación del país hoy por hoy, se puede ser inclusive un eje articulador, como lo ha demostrado en las últimas columnas Humberto de la Calle? También algunos lo proclaman como posible candidato, o como un eje articulador del sector pues de Propaz, que hay un sector de izquierda alternativa y hay un sector de centro y un sector inclusive de la derecha como Roy Barreras. Entonces habría posibilidad de que se logre articular un frente por la paz, teniendo como eje articulador estos personajes con la izquierda, o lo es no, muy... yo lo veo más viable que nunca. Me parece que la propuesta que lanzó precisamente Humberto de la Calle de un bloque de centro izquierda, que no es nuevo, realmente yo considero que eso ya lo había propuesto seriamente Gustavo Petro para las elecciones pasadas, nada más que a él pues le han hecho el feo, definitivamente.
pero se anticipó precisamente a aceptar esa propuesta de Humberto de la Calle y eso ya le abrió un campo bien importante. ¿Quién se corrió en eso? Pues Fajardo, que de todos modos eso era de esperar. No hay ningún problema que Fajardo quede aparte de esta propuesta. Pero sí creo que son figuras interesantes, insisto, la de Alejandro, la de Roy, lo de Humberto de la Calle, o sea, hay unos personajes que pueden estar viendo mucho más allá de los intereses de partido y que pueden arrastrar gente precisamente a una convergencia muy importante para el país en este momento, porque es que estamos, insisto, en un momento crítico, y es que es crítico ver cómo asesinan líderes sociales, líderes indígenas, campesinos, de comunidades negras, y ahorita volvimos a algo peor que son las masacres, que creíamos en cierta forma superadas. Y ojo, que estas masacres tienen una característica, y es que no están matando a personas comprometidas con procesos, sino que están matando a cualquiera, mandando un mensaje violento a la sociedad. Entonces los que estamos persiguiendo eso, o la gente o los líderes que están persiguiendo eso, yo creo que están tomando muy en serio la situación y puede haber esa gran convergencia que se necesita en este momento. Dieter, ahora vamos para el campo del centro, ¿no? Que es el campo que en teoría muchos dicen que representa Sergio Fajardo. Sergio Fajardo ya ha dicho: no voy a hacer alianzas con Petro, porque él dice que ni Uribe ni Petro. Entonces, de que esa política que llama a él que el insulto, que de alguna manera trata como trata de eliminar la crítica, el debate, el disenso, y trata, pues, dice inclusive él de que él va a hacer convergencias, no va a hacer ni consultas, ni habla pues de ir a una fase electoral para que el que gane pues electoralmente sea el candidato, sino que al parecer quiere ser como en el 2018, que todos giraron en torno a él, pero no en torno pues a una consulta ciudadana que eligiera el candidato de Fajardo en esta alianza, sino que todo tiene que girar en torno a él, una especie de narcisismo. Entonces ese frente por la paz que se puede crear, de alguna manera hay un factor que puede dividir, y es Sergio Fajardo. Sí, yo sí creo que Sergio Fajardo puede dividir, pero yo insisto, yo creo que se va a ir desinflando rápidamente. Es una persona que, si tú lo ves, realmente no tiene un discurso claro, es una persona que cae en contradicciones constantemente, o sea, no pone inclusive por encima de los intereses del país, sino, como tú le estás diciendo, un interés particular, una obsesión que tiene él de ser el que llegue a asumir las riendas del país, sin importarle pues propuestas, proyectos, es decir, lo que están planteando muchos es que lleguemos a acuerdos, e inclusive no acuerdos sobre personas, sino sobre propuestas, proyectos claros, que coincidamos en ello. Él no está haciendo nada de eso. Ahora, yo sí creo que la gente tiene fresca la memoria lo que pasó en las elecciones pasadas y lo que estamos viviendo ahora, y mucho de lo que estamos viviendo ahora se le achaca a él, en el sentido de que pudo haber hecho precisamente una alianza con Gustavo Petro, haber sacado una propuesta adelante que llegara a la presidencia y evitar lo que estamos viviendo actualmente. Todo eso yo creo que lo van a cobrar al señor Fajardo. Sí, de acuerdo, Dieter. Pero fíjese que en lo que llaman centro hay una figura que sí me parece más articuladora. Es la figura de Camilo Romero, que viene de hacer una buena gobernación, Nariño, y se proyecta desde mi perspectiva como una figura pública a futuro muy importante del país, que va a dar de mucho que hablar. Esa figura sí puede ser articuladora, pues, digamos, para crear un frente pues por la paz que logre aglutinar todas estas fuerzas políticas. Yo sí creo que Camilo Romero está, como quien dice, en el lugar equivocado. O sea, efectivamente, cuando uno mira la trayectoria no solamente de él, sino de algunos de sus familiares, uno dice: esta persona realmente representa en la izquierda. Es una persona que inclusive se acaba de ganar una sanción por parte de los Estados Unidos que le quitó la visa. ¿Y por qué? Porque está peleando en contra del uso del glifosato para combatir o erradicar los cultivos ilícitos en el Cauca y en Nariño, y en el país en general.
Es una persona que sí es bien interesante, está claro en su discurso, y yo sí creo que lo que te dije inicialmente, si bien pertenecen a algunos sectores, ellos pueden apartarse de esos sectores si realmente van a ser un lastre para una propuesta realmente progresista que necesitemos. Entonces ese sí es un personaje articulador de ese sector que tú dices. Entonces yo creo que la propuesta hacia las elecciones que vienen son bastante positivas por ello. Y ya bueno, para pues, a terminar este primer análisis, la figura de la izquierda, dos figuras que han salido como candidatos. El primero que lanzó su candidatura fue Jorge Robledo, Pueblo Democrático, que uno lo ve como más en consonancia con Fajardo que con el sector pro paz, ¿no? Y Gustavo Petro. Hablemos un poco primero del rol que jugaría Jorge Robledo y el papel pues de la dinámica de Gustavo Petro. Bueno, Robledo, o sea, ojalá resulte coherente para estas elecciones. Creo que no lo fue mucho en las pasadas y bueno, debe estar con un cargo de conciencia bastante grande por eso. Es una persona muy importante porque es una persona que ha contribuido a esa oposición que hoy está fortalecida en todos los aspectos. Es una persona que ha hecho un excelente trabajo desde el Congreso. Es una persona que, si se quiere, fue el que llevó a la cárcel prácticamente a Andrés Felipe Arias. Le cabe realmente en la cabeza el país, o sea que él podría hacer un buen papel si llegara a la presidencia, si fuese el candidato y ganara. Pero él tiene que tener conciencia de que pues, hay otras personas que igualmente son muy fuertes. Estamos hablando en el caso de Gustavo Petro. Y ahí se van a tener que limar ciertas asperezas entre los dos para que esa propuesta que ellos puedan representar salga adelante. Sí, o sea, Robledo es inteligente, brillante, todo lo que ustedes quieran, pero creo que está obrando mucho con cierta pasión que le impide pues tomar decisiones acertadas frente a cuestiones tan importantes como lo tiene que ver con la presidencia. Por último, es una figura que de alguna manera emblemática en la política en los últimos años, perseguida políticamente y que ha tenido una propuesta de país muy interesante en términos progresistas, y es Gustavo Petro. Y la figura de él va a ser determinante porque desde mi perspectiva Gustavo Petro hoy por hoy tiene alrededor de 6-7 millones de votos que le pueden garantizar un paso a la segunda vuelta. Ahora bien, ¿será que es esta su posibilidad? ¿Es esta la que le atina? Pues yo creo que, contrario a lo que pensaban muchos, la figura de Gustavo Petro se ha venido fortaleciendo cada vez más. Es una propuesta muy seria. Es una persona que ha demostrado conocer los problemas del país y ha planteado soluciones coherentes. Tanto así que muchos otros candidatos han salido a copiarle sus propuestas. Es una persona que, hombre, a todo le ha atinado, se ha anticipado a muchas cosas. Entonces yo creo que probablemente es la persona que está llamada realmente a ser elegida en las próximas elecciones. No lo digo con pasión, dijéramos, por afectos, militante. Sino porque no milito, realmente no milito, pero sí uno tiene que reconocer las cosas como son. Entonces yo sí creo que este es el momento de él. Como he dicho, estamos en un momento crítico. La extrema derecha y la derecha creo que van a recibir un golpe contundente en las próximas elecciones. Hay toda una ciudadanía, todo un país que ha adquirido conciencia, gracias inclusive a los análisis que hacen por redes y medios como este. Entonces hay una realidad ahí que la gente no se da cuenta si atiende los medios tradicionales,
y que inclusive tú los evidencias, o sea, todo lo que se está moviendo soterradamente, tú lo evidencias, por ejemplo, en las marchas, en las protestas, en una cantidad de acciones, en una cantidad de organizaciones sociales que creo que convergen precisamente a apoyar a personas como Gustavo Petro. Entonces, sí creo que es el momento de... A continuación vamos a presentar las últimas dos encuestas electorales, una por parte del Consejo Nacional de Consultoría y otra que fue la última encuesta electoral de Invamer. Con los resultados del sondeo. La encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría esta semana evaluó a los colombianos sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales a los 2 años del mandato Duque y a 21 meses de la primera vuelta. Pensando en las elecciones presidenciales del 2022, dígame por favor, ¿por cuál de los siguientes posibles candidatos votaría usted? Gustavo Petro, senador de la Colombia Humana y ex candidato presidencial, 18%. Sergio Fajardo, ex gobernador y ex candidato presidencial, 16%. Juan Manuel Galán, ex senador, 11%. Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, 8%. Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, 5%. Ángela Robledo, representante a la Cámara, 3%. Carlos Holmes Trujillo, el actual ministro de Defensa, 3%. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, 3%. Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, 2%. Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes y exministro, 2%. Fernando Carrillo, procurador general, 2%. Juan Fernando Cristo, exministro y excongresista, 1%. Aurelio Iragorri, presidente del partido de la U, 1%. No sabe, no responde, 25%. Los demás candidatos no registraron. Esta es la ficha técnica de la encuesta. El Ministerio de Justicia. Listo. En esta encuesta vimos dos encuestas, una de CNC, donde aparece Gustavo Petro con el 18%, Sergio Fajardo con el 16%, y aparece también la figura de Juan Manuel Galán, que no la tratamos, pero sin embargo que estaría dentro de ese bloque de poder de centro derecha. Y por otro lado está la encuesta de Invamer, que es la encuesta del mes de julio. En esta encuesta aparece Gustavo Petro con 32%, o sea, un repunte, yo creo que histórico, porque nunca he visto en una elección electoral, en una encuesta electoral, a 2 años de que un candidato tenga esos números pues de favorabilidad. Y uno lo que podría ver hoy por hoy en el actual análisis político que podría ser del país, y es que la gente, hay un descontento hoy por hoy en el país, un desempleo que por ejemplo en Cali está alrededor del 30% ya, una situación pues de pandemia que el Estado colombiano no ha logrado otorgarle los beneficios sociales que otros estados latinoamericanos sí tuvieron con los ciudadanos. Entonces hay un descontento generalizado y hay proyecciones económicas a 2 años que establecen de que inclusive el desempleo puede superar el 30% a nivel nacional. ¿Qué podemos decir de eso? Porque esto de alguna manera crea un contexto desde el punto de vista político donde el populismo, ya sea democrático, como hay populismo democrático, hay populismo reaccionario, pueda también ser el aglutinador del inconformismo. Sí, no, nosotros estamos en lo que un filósofo italiano, Gianni Battimo, llamaba la sociedad de la transparencia, en donde por fortuna, insisto, esta implosión, dijéramos, de medios independientes y de periodistas independientes ha permitido de que la gente tenga una visión distinta de la realidad y tenga, digamos, unas posturas diferentes frente a la misma. ¿Eso qué implica? Que frente a la situación actual, pues la gente se ha dado cuenta de que estaba en un sistema perverso. Mira, el problema económico por el cual estamos atravesando no es solamente un asunto derivado de una pandemia, es un asunto que ya se estaba visualizando desde el año pasado, en donde se preveía para mediados de este año una crisis o una depresión económica a nivel global, producto pues de una guerra entre mercados, China, Rusia, Estados Unidos, y todo lo que tiene que ver con este despertar ecológico,
medioambientalista que va en contravía precisamente de esa sociedad de consumo en la que estamos inmersos. Entonces, y frente a esa situación se espera pues de que los estados o los gobiernos reaccionen de manera acertada. Aquí todos los economistas, por más ortodoxos que sean, se plantearon unas políticas frente a la situación que estábamos viviendo y realmente nada de eso se dio. O sea, lo que se ha presenciado es todo un favorecimiento de ciertos sectores, principalmente el financiero, a la gran empresa. Mire lo que acabamos de presenciar, por ejemplo, con Avianca, que no tiene ninguna, valga la redundancia, ninguna presentación. O sea, ¿por qué no fortalecen, por ejemplo, a Satena mejor? Que esa sí es aerolínea nacional. Asimismo pasó con el agro, en donde se entró a irrigar recursos a grandes empresas que tienen que ver con esto, y etcétera, vas a ver un gran etcétera en todo esto. Se reflejó, nos dimos cuenta cuál era el sistema de salud en que nos encontrábamos, el problema laboral, bueno, ¿y qué pasa? Que la gente se percibe de dónde viene eso, cuáles son los sectores que defienden esto. Cuando nosotros vemos en el Congreso tomando unas medidas, o sea, se presentan como progresistas, pero al momento de ir a votar una decisión terminan doblegándose al poder del gobierno. Entonces, la gente ya tiene todo eso identificado de una u otra manera, saben cuáles son esos sectores y te lo aseguro, Alejandro, todo eso se va a ver reflejado en las próximas elecciones, en donde la gente va a buscar una alternativa distinta a la forma de gobernar, a la forma de administrar los recursos del país y buscar de que efectivamente esto propenda por un bienestar general. Dieter, sí, creo que la cuestión económica va a ser una discusión en el próximo escenario político electoral muy importante. De hecho, las estimaciones a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, son de alguna manera críticas y que dejan pues en un gran velo la situación de la ciudadanía en general. Y en ese, digamos, en ese claroscuro es donde surgen fenómenos políticos tipo Chávez, populares, inclusive también de derecha. El descontento en Estados Unidos de alguna manera lo aglutinó Trump. Experiencias en Europa de partidos en crisis, ahorita en la crisis económica, de partidos de extrema derecha, inclusive pronazis. Ha sido de alguna manera... ¿Qué pasó en Brasil, por ejemplo, también? Sí, claro, y en Colombia quien aglutinó el descontento fue la oposición a Juan Manuel Santos, que fue Álvaro Uribe Vélez, y en cabeza pues de Iván Duque. Pero hay un elemento que nos ha demostrado la crisis, y es que este gobierno gobierna para los intereses económicos de un pequeño número de personas, intereses extranjeros inclusive. Como dice un adagio popular, es que las crisis se colectivizan y las ganancias se privatizan. Uno creería que el accionar del Estado ahora en plena pandemia debió haber sido financiar a la pequeña empresa, a la mediana empresa, y lo que ha hecho es financiar ahora a una aerolínea que inclusive ya estaba quebrada antes de la pandemia. Sí, y una aerolínea que ya venía con fuertes críticas precisamente por la cuestión laboral, venían de un paro largo del año pasado o antepasado, y es una aerolínea que es de las más costosas, si tú quieres viajar, y fuera de eso no es colombiana, y sí tenemos aerolínea colombiana y bueno, si vas a tomar medidas frente a ese medio de transporte porque querés reactivar la economía nacional, entonces tenés que hacerlo también con otras aerolíneas. Y si lo estás haciendo con una extranjera, entonces uno diría también lo tenemos que hacer con otras extranjeras. Y viene el ingrediente, ¿no? ¿Quién está de vicepresidenta de Relaciones Estratégicas de parte de Avianca? Entonces tenemos que es la hermana del señor Iván Duque. Eso es corrupción al 100%. Entonces, la gente tiene claro eso. La gente, yo he dicho, nosotros podemos decir que tenemos un país ignorante si quieren, pues porque la calidad de la educación no es la mejor, se ha venido deteriorando con el tiempo,
pero una cosa es eso y otra cosa es creer que tenemos un país de idiotas, y no lo tenemos. La gente está percibiendo todo y va a exigir medidas, por ejemplo, de carácter tributario. Aquí lo que tiene que ver con los tributos es una cosa que no tiene ningún tipo de presentación tampoco, en donde hay unos grandes capitales exentos de tributar, o tributan muy poco, o hay algún tipo de beneficio, y cuando vas a ver, eso representa una cantidad de billones que podrían estar solucionando problemas de carácter social. Entonces hay unas medidas que gobiernos como este y el sector que representan nunca las van a tomar, sino unas alternativas distintas a las cuales la gente ya le está echando el ojo. Dieter, voy a cambiar de frente. Ahora hablamos pues de los candidatos, del actual contexto político y el probable en el futuro, pero hay una cuestión que de alguna manera genera mucha preocupación desde el punto de vista democrático, y es qué papel va a jugar la corrupción y el narcotráfico en las próximas elecciones. Bueno, eso va a ser impresionante, pero o sea, yo soy optimista, realmente optimista, fundamentado en lo que uno ve, en las realidades que uno ve. Efectivamente, el poder de corrupción que hay en el dinero y en el narcotráfico. Por eso la propuesta que presenta Iván Marulanda y Feliciano hay que apoyarla lo más que se pueda, porque hay que romper precisamente con el fenómeno del narcotráfico que tiene permeada la política. Pero de todo modo yo creo que la gente, independientemente de ello, va a reaccionar. Es consciente de que lo que está en juego hoy en día es la vida, la tranquilidad, la paz, que en esas condiciones no hay país que salga adelante, que usted puede recibir unos pesos ahora, pero eso no le va a durar toda la vida. O sea, yo insisto, estamos en un momento especialísimo de nuestra historia, porque toda la información que nos está llegando, a pesar de que pueda ser manipulable, realmente mucha de ella genera conciencia en el público, en la ciudadanía, y la gente va a querer es tener una sociedad estable, en donde se pueda vivir, en donde se pueda trabajar, en donde se pueda estudiar, en donde realmente haya garantías de salud. Y eso no va a ser siguiendo con el juego precisamente de los corruptos. Entonces creo que van a meter la ficha fuerte, pero como se dice popularmente, el tiro va a salir por la culata. Fíjese, Dieter, que yo creo, de alguna manera tengo cierto optimismo realista, en el sentido pues de que uno ve de que hay una sociedad que ahora se está informando de otra manera. Es decir, el auge de las redes sociales de alguna manera democratizó un poco la información. Es decir, los medios de comunicación, RCN, Caracol, la revista Semana, que en los últimos meses ha tenido pues han estado defendiendo intereses pues del gobierno nacional, y una cosa pues nauseabunda, tratando de legitimar inclusive la institucionalidad de la Corte Suprema, las decisiones de la Corte Suprema por parte de Vicky Dávila, que no representa pues un criterio válido, respaldado, argumentado para delegitimar una decisión judicial. Pero a lo que me voy es que el auge de las redes sociales ha generado una sociedad mucho más informada, donde puede escuchar la otra cara de la historia. Es decir, no una sola, donde nos fabricaban candidatos presidenciales desde el poder mediático. Entonces creo que eso ha generado el auge de los movimientos sociales, no solo en el país, sino en América Latina. Lo vimos en Chile, lo vemos en Colombia. Ya hay una sociedad que cada vez se informa mejor, está viendo la otra cara de la moneda, está viendo realidades distintas, lo cual es muy importante, creo yo, y eso así ha servido pues para mejorar nuestro sistema democrático, porque mal que bien lo que llaman polarización los medios de comunicación en realidad es una lucha democrática de dos propuestas de país, una que tiene una plataforma política que nos guste o no, la que representa el partido de gobierno, y otra una propuesta progresista de país. Yo creo que a ese escenario, ese espacio
donde podamos tramitar nuestras diferencias sin la eliminación del otro, creo que es el espacio que debemos construir democráticamente. Claro, mira, desde el punto de vista penal y criminológico hay dos conceptos que se manejan. Uno que tiene que ver con la criminología mediática, que es la que nosotros hemos venido viviendo, que tiene que ver con la configuración que se toma prácticamente de la sociedad y del sistema penal a partir de lo que los medios de comunicación tradicionales hacen. Entonces ellos han venido configurando una realidad y un poder policivo y represivo a partir de ciertos intereses particulares. Pero viene un concepto ahora que tiene que ver con la criminología cautelar, que es la que están haciendo realmente todos estos medios de redes. Porque hay una criminalidad por parte del Estado. Y criminalidad es cuando tú no tienes el servicio de salud y entonces sufres lesiones mucho más graves por la falta de ella, o mueres, o lo que pasa por la explotación de los recursos naturales que llevan a los desplazamientos, a muertes, bueno, todo un Estado que actúa de manera criminal, y hay unos medios que están atentos a denunciarlo. Y afortunadamente estamos en ese momento que tú dices de la democratización de los medios de comunicación, porque antes lo que vivíamos era que unos cuantos inclusive callaban lo que era de interés, las cuestiones negativas, cómo se movía el poder, todo lo callaban y eran simplemente manipuladores de la opinión pública. Hoy en día tenemos esta opción, nos llega la información inclusive pelada, en donde no tienes por qué, o sea, no hay forma de discutir lo que te están mostrando. De pronto tenemos un candidato aquí hablando esto y te traen las imágenes de 5 años atrás, 10 años atrás, en donde hablaba completamente lo contrario. Entonces la gente ya, insisto, la gente puede ser ignorante pero no idiota. Y entonces todo esto ha sido capitalizado de manera positiva, creo yo. Sí, eso ha sido, digamos, que un papel democratizador que ha utilizado, que se ha dado, no por la cuestión de las redes sociales básicamente. Creo que ese ha sido el papel más importante. Inclusive hay un teórico muy importante, Manuel Castells, que es el que habla de los movimientos sociales en red. Dice que inclusive la gente está militando políticamente, es decir, en redes. ¿Por qué? Porque la gente está discutiendo, la gente está planteando sus posiciones, la gente está criticando las acciones del gobierno. Permíteme, yo hago un apunte aquí, es que hay una diferencia entre un medio de información y un medio de comunicación. Lo que teníamos antes eran medios de información, simplemente te mandaban información, tú no tenías forma de meterte en la discusión o controvertir, porque la comunicación implica un mensaje de ida y uno de venida. Lo que tenemos en redes es todo lo contrario. Sí, o sea, todo el mundo participa en la discusión y va decantando hasta que se hace un concepto claro sobre determinadas cosas. Sí. Y ahora hablando de las redes sociales, ¿qué papel va a jugar ahora con el escenario pues de la pandemia, el distanciamiento social? ¿Qué papel van a jugar las redes sociales desde el punto de vista político electoral? Pues ya lo vienen haciendo. O sea, yo veo una cantidad de, ¿cómo se llama? O sea, una cantidad de programas, de canales que están, inclusive, digamos, este asunto de la pandemia ha llevado a que mucha gente precisamente no tenga otra cosa que hacer que mirar el celular. O mirar el computador, y a través del computador están accediendo precisamente a esa información de todos estos canales que la idea es, o sea, lo importante es que te entreguen los elementos de juicio, tú verás para dónde coges, pero si tú eres una persona coherente o medianamente consciente, ya sabes hacia dónde tienes que adoptar o optar por una decisión. Entonces, ese es el papel que están jugando en este momentico, nos están mostrando la realidad. Ojo, una cosa es un papel periodístico que solamente lo hacen muy pocos, o sea, un trabajo investigativo que implica analizar y coordinar cierta información, y otra cosa es la información que nos envían, insisto, pelada y llana. Entonces, con todo esto, los periodistas independientes, los medios independientes han encontrado un espacio y han encontrado un público que han perdido los otros. Mira lo que pasó, por ejemplo, con este noticiero que salió del aire y le tocó que irse a redes.
pues la gente lo acogió porque sabe qué es lo que entregan. Mientras que los medios tradicionales buscaron meterse en este tipo de medios y no han tenido la acogida que esperaban. Sí, no han tenido inclusive algo que les critica es que ya hay una sociedad que sabe que no es un medio independiente, sino que favorece unos poderes que superan pues la cuestión política. Otro tema que me parece importante es una figura como expresidente, pero que al parecer va a jugar un papel importante para el 2022, y es la de Juan Manuel Santos. ¿Crees que Juan Manuel Santos, qué papel va a jugar en las próximas elecciones? No sé realmente qué vaya a ser la posición que él quiera adoptar frente a esto, porque la experiencia, por ejemplo, de un Álvaro Uribe Vélez no ha sido muy buena. Claro que Álvaro Uribe tiene mucho por qué defenderse y entonces por eso está tan visibilizado públicamente. No sé si Santos opte más bien por lo que hizo Pastrana en algún tiempo, ¿no? Pastrana es un tipo que aparece de vez en cuando y cree que es que dice como César Gaviria. O César Gaviria de todos modos sí ha tenido una actividad política más intensa, ¿no? Tanto así que se tiró la candidatura del señor Humberto de la Calle y Humberto de la Calle no supo independizarse frente a Gaviria. No sé, yo creo que Santos como que va a seguir viviendo su buena vida donde quiera, de vez en cuando dirá algo, pero no creo que vaya a poner candidato. Porque algunos análisis, una vez la semana pasada escuchaba a un analista y decía de que Santos ganó en Medellín con Daniel Quintero, cogobierna en Bogotá y probablemente va a sacar su candidato presidencial. Dicen muchos, ¿no?, que va a ser Alejandro Gaviria y va a jugar en el bloque de poder con otro santista que es Roy, ex uribista, y con otro santista que es Bustos. Bueno, puede ser, pero es que de todos modos Santos hizo algo buenísimo, sacar adelante el proceso de paz, pero no creo que lo haya respaldado como debiera ser. Y no sé, de todos modos en el juego de poderes se comienzan a desempolvar cosas, comienzan a cuestionar algunas y lo que le queda a uno es enfrentar ese tipo de situaciones que van a venir encima o simplemente tomar un poco de distancia. Pero fíjese que por ejemplo, ahora la última reunión, no sé si la analizaste, que pues, todos los medios de comunicación se asombraron, pues, como si él no pudiera reunirse con Cepeda, con Timochenko, con senadores de las FARC. Y uno creería, pues, de que el papel de él ya es un papel ya no protagónico, no importante dentro de la política, pero yo creo que de alguna manera hay una sociedad que referencia al ver este gobierno tan nefasto, referencia en él como una especie de extrañeza. Sí, puede ser, definitivamente, como te digo, de todos modos se ganó su espacio en la historia de Colombia con lo que hizo y se vieron los resultados de pacificación con lo que hizo. Infortunadamente no hubo la implementación correspondiente como se esperaba, insisto, pero seamos sinceros en una cosa, Alejandro, de todos modos Santos representa un poder que es el mismo poder económico que está detrás de todo, o sea, él representa también el establecimiento. Es una opción interesante la de Alejandro Gaviria, si la lograra sacar adelante, pues bueno, muy bien, pero yo creo que ahí van a haber intereses políticos muy fuertes relacionados precisamente con ese poder económico que va a llevar a que la opción sea cualquier otro menos Alejandro. Ya. Sí, porque Alejandro Gaviria está siendo promovido inclusive por sectores del liberalismo, ¿no? En el último Congreso Nacional del Partido Liberal, de hecho varios expusieron de que el probable candidato y quien debería ser el candidato del liberalismo, porque representa desde el punto de vista ideológico el liberalismo, es Alejandro Gaviria. Sí, bueno, vamos a ver.
Pero lo que tú dices es que estamos ante dos opciones. Yo creería que al 2022 o estamos en una opción pues de donde van a tener jean, tenis, pero van a representar la política tradicional de alguna manera y van a ser acompañados por ese bloque de poder de la extrema derecha. Y por otro lado una posibilidad de cambio. Ahora yo te digo una cosa, lo que pasa es que si tú analizas lo que ha pasado en el Congreso en los últimos años, nosotros tenemos unas posturas entre comillas progresistas, por ejemplo, por parte de la U, de liberalismo, pero cuando se trata de tomar decisiones, cogen y se repliegan al poder. Gaviria es un ejemplo de eso. Gaviria en su momento andaba detrás de un cargo para su hijo, entre otras cosas. Entonces los obtienen, entonces comienzan a variar sus posiciones. Unos personajes que se pelean entre ellos, casi que se agarran de las mechas, pues, como decimos popularmente, y resulta que en el momento de las decisiones, insisto, se repliegan al poder. Y eso es lo que nosotros pues, criticamos y esperamos que no se repita hacia futuro. Dieter, me dice Edison que se nos ha acabado el tiempo. Imagino. Entonces, agradecemos mucho a Edison, un saludo muy especial a nuestro director Luis Hermes Ruiz, un saludo a todos los televidentes que nos ven en el canal C el día de hoy, amigos y amigas de las redes sociales y las plataformas virtuales, y señora y señor, ¿sabe usted dónde está su hijo? Si usted no lo sabe, comience a preocuparse, porque por eso se está perdiendo nuestra juventud. Tengan una feliz noche sabatina. Noche.